Bien, buenas tardes. Vamos a trabajar con lo que sería, siguiendo con hojas de cálculo de Google, referencia a celdas de otras hojas. Es decir, ¿cómo puedo hacer al escribir una función o escribir una fórmula para referenciar a celdas que se encuentran en otra hoja dentro del mismo libro? Vamos a ver un ejemplo, vamos a mostrar dos situaciones diferentes y después ustedes van a hacer un ejercicio. Vamos a suponer que tenemos un ejemplo como este. Acá tenemos, en este ejemplo tenemos un libro, ¿sí? Con dos hojas, cereales y cálculos. Si ustedes se fijan, en la hoja cereales tenemos la lista de cereales, puede ser esta la producción de cereales de enero y febrero, y en la hoja 2 lo que me está pidiendo es que haga los cálculos, ¿sí? Es decir, que en la hoja 2 calcule la suma total de los valores de enero, de la recaudación de enero de cereales, y de febrero. Y lo mismo para el promedio. ¿Tá? Yo sé que si estuviera en la misma hoja y tengo que sumar los valores de enero, podría usar la función suma, ¿sí? Y directamente, entre paréntesis, paso el rango. ¿Sí? Directamente digo que los valores de enero van de B2, dos puntos, B6. ¿Sí? Enter, y ahí tengo el total. Pero el tema es que yo tengo que hacer algo parecido, tengo que sumar esos valores que van de B2 a B6, pero estando parado en otra hoja, ¿sí? Entonces, si quiero el total, la función sigue siendo suma, ¿sí? Pero el rango sigue siendo el mismo, va de B2 a B6, pero ¿cómo le digo que ese rango no es el de esta hoja? Es un rango de celdas que está en la hoja que se llama cereales. Para hacer eso, hacemos lo siguiente. Para hacer referencia a celdas que están en otra hoja, ¿sí? Cuando yo quiero referenciar una celda que se encuentra en otra hoja, lo hacemos de esta manera. Ponemos el nombre de la hoja, el nombre que tenga la hoja, un signo de admiración, y de esa manera Excel interpreta que me estoy refiriendo a una hoja, y luego viene la referencia. ¿Sí? Se va el nombre de la hoja, un signo de admiración, y luego la referencia. Es decir, que si me quiero referir, por ejemplo, a la celda B2 de la hoja 1, ¿sí? Pondría primero el nombre de la hoja 1, signo de admiración y la celda B2. ¿Sí? Si me quiero referir, por ejemplo, a la celda B2 de la hoja, y la hoja se llama, por ejemplo, cereales, ¿sí? Lo haría de esta manera. Cereales, ¿ven? Primero el nombre de la hoja, signo de admiración y luego la referencia. Si la referencia en lugar de ser una celda es un rango, supongamos que me quiero referir al rango de B2 a B6 de la hoja cereales, ¿sí? Lo hacemos de esta manera. Siempre el nombre de la hoja primero, cereales, signo de admiración, y luego la referencia del rango B2, dos puntos, B6. ¿Sí? Por lo tanto, en este ejemplo que teníamos recién, si nosotros queremos calcular la suma de los valores de enero, si nos fijamos, en el caso de la hoja cereales, los valores de enero, dijimos, van de B2 a B6. Entonces, acá, en la hoja cálculo, yo pondría igual, suma, abro paréntesis, el nombre de la hoja donde está el rango, cereales, signo de admiración, ¿sí? Y ahora el rango, de B2, dos puntos a B6. Entonces, de esta manera va a interpretar la hoja de cálculo que voy a sumar el rango de celdas de B2 a B6, pero que están o que pertenecen a la hoja cereales. ¿Sí? Para febrero sería exactamente lo mismo. Igual suma, paréntesis, de la hoja cereales, signo de admiración, y ahora el rango está en la columna C. De C2, dos puntos, C6. ¿Sí? A ver, para el promedio, ¿cómo sería? Pausen el video, háganlo ustedes. Bien. A ver, ¿lo hicieron? Lo hacemos entre todos. Sería igual
promedio, abro paréntesis, como son los valores de enero, sería lo mismo. Cereales, signo de admiración, B2, 2 puntos, B6. Vieron que la función en este caso es promedio, ¿sí? Y si quiero hacer de febrero, la fórmula es la misma, y más de una vez, más de uno habrá dicho, bueno, pero esto lo puedo de acá copiarlo para la derecha, ¿sí? Al copiarlo hacia la derecha, fíjense que cambia el rango, de C2 a C6, y sigue siendo la hoja cereales, ¿no? En Excel, la función es promedio. Acá, en Google, la función es average, que sería promedio, ¿sí? Él automáticamente lo convierte, recuerden eso. Bueno, vamos a ver otra situación. Y acá vamos a hacer lo mismo. En este otro ejemplo, tenemos dos hojas, ¿sí? Si ustedes se fijan, en la hoja 1 tenemos una lista de precios básicos de artículos, y en la hoja 2 queremos de esos mismos precios calcular el precio público. Y la información que tenemos es que el precio público es un 20% más que el precio básico. Lo que yo sé es que si estuviese en la misma hoja, y acá tuviese que calcular el precio público de cada uno de estos artículos, y bueno, ¿se acuerdan que para agregar el tanto por ciento era al número, le sumo al número por el porcentaje? ¿Sí? Es decir, si yo quiero agregarle a 89 el 20%, podría ser así. A 89, que está en la celda B2, le sumo el 89, que está en la celda B2, por 20%. ¿Sí? Sería B2 más B2 por 20%. Para el café, lo mismo, B3 más B3, o sea que tranquilamente yo podría esta fórmula copiarla para abajo, ¿no? Fíjense, sería B3 más B3 por 20%, B4 más B4. Bueno, basados en eso, y en lo que vimos de referencia a celdas entre varias hojas, a ver cómo calcularían esto mismo que hice acá, pero bueno, que el cálculo quede acá, en la hoja público, ¿sí? Pausen el video, traten de hacerlo ustedes, ¿sí? Bien, a ver si llegamos a lo mismo. Yo sé que acá el precio público sería, en el caso del arroz, sería, ¿no? B2 más B2 por 20%. Entonces, ¿cómo lo hago acá? Desde esta otra hoja. Y bueno, yo pondría igual, pero ¿qué pasa? Si yo pongo acá B2, él va a interpretar que me estoy refiriendo a esta celda B2, a la de esta hoja. No, 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 es la de la hoja, que en este caso se llama artículos, ¿sí? Entonces sería de la hoja artículos, signo de admiración, celda B2, más, otra vez, el B2 de la hoja artículos. Entonces vuelvo a poner la hoja artículos, signo de admiración B2, por el porcentaje, ¿sí? 20%. Fíjense que si le digo OK, ahí me va a autocompletar, y si no, puedo hacer lo siguiente. Escribir la fórmula primera, ir al cuadro de autorrelleno, cuando aparece esa cruz negra chiquita, arrastro hacia abajo, ¿sí? Y fíjense que automáticamente autocompletó. ¿Ves? Ahora la celda B3, de la hoja artículos, abajo lo hace con la hoja B4, de la hoja artículos. Esa sería otra forma. O sea, esto es para que ustedes vieran que en este caso, cada vez que yo hago referencia a una celda, y esa celda es de otra hoja, lo antepongo el nombre de la hoja, ¿sí? Basados en esto, ahora van a hacer ustedes una pequeña ejercitación. Bien, acá el ejercicio es el siguiente. En este caso tenemos un libro con 4 hojas. En la hoja 1 tenemos una lista de artículos y el stock, ¿sí? En la hoja 1 tenemos la lista de artículos y el stock inicial. Por ejemplo, tenemos que cuando arrancó el negocio, en el arroz tengo 100 unidades, en el café 400 unidades, ¿sí? Así para cada una de ellas. Entonces, en la hoja 1 tengo registrado el stock inicial de cada producto, para un periodo determinado, ¿no? En la hoja 2, que se llama compras, fíjense abajo que tiene cambiado el nombre, y si doble clic acá, y a la hoja 2 le pusimos compras. En la hoja 2 tengo cuántas unidades se compraron de cada uno de los artículos, ¿no? Entonces llevo, si me voy a la hoja stock, tengo, por ejemplo, en el arroz, 100 unidades.
En la hoja 2 tengo registrado que para el arroz compré 50 unidades, es decir, que tendría hasta acá 150 unidades. ¿Sí? 100 más 50 que compré, tendría 150. En la hoja 3 tengo representado lo que vendí de cada uno de esos artículos. ¿Sí? Por ejemplo, tengo representado que para el arroz vendí 100 unidades. Es decir, que actualmente tendría 140, ¿no? Tenía los 100, más los 50 que compré, 150, menos los 10 que vendí, 140. ¿Sí? A ver, vamos al café. En el café tengo 400, compré 80, tengo 480, ¿sí? Vendí 20, ¿cuánto me quedaría? 460. ¿Sí? Bueno, pero la idea ahora es que acá, en la última hoja resultado, ustedes calculen de esa manera el stock actual. Es decir, que el stock actual es igual al stock inicial, más lo que compraron, menos lo que vendieron de cada artículo. ¿Sí? Es decir, que acá en el arroz yo debería hacer a estos 100 del stock inicial, restarle estos 50, perdón, sumarle estos 50 de las compras y restarle estos 10 de las ventas. ¿Sí? Y ponerlo ahí. ¿Cómo sería una fórmula genérica? Piénsenla, pausen el video, traten de solucionarlo ustedes y luego reanuden. Bien, a ver si llegamos a lo mismo. Entonces, me dice que acá sería, el stock actual es igual al stock inicial más las compras menos las ventas. Si voy a la hoja stock, perdón, ¿en dónde está el stock inicial del arroz? El stock inicial está en la hoja stock. ¿Y en qué celda? B2. ¿En qué celda están las compras? Las compras están en la hoja compras B2, en el caso del arroz. Y las ventas están en la hoja ventas B2. ¿Sí? Entonces yo debería hacer algo como eso. Decir que el stock actual del arroz es igual a lo que hay en la hoja stock, denominación celda B2, más lo que hay en la hoja compras, signo de admiración B2, menos lo que hay en la hoja ventas, signo de admiración B2. ¿Sí? Enter, y fíjense que automáticamente me da el total del stock actual del arroz. ¿Sí? Me sugería recién autocompletar, yo pulsé escape para que salga, para hacerlo yo manualmente. ¿Ven? Acá puedo ir al cuadro de autorrelleno y arrastrar hacia abajo. ¿Eh? Y automáticamente, ¿sí? Como la fórmula para abajo es la misma, es el stock inicial, más las compras, menos las ventas, ¿sí? Lo puedo hacer usando el autorrelleno. ¿Tá? Entonces sería importante que ustedes hagan esta ejercitación, ¿sí? Para repasar. Fin de la grabación.